Y continuamos con información. Está en sintonía de Teleradio 1350 Digital en su noticiero estelar, diálogo informativo, comunicación eficaz. Como lo anunciamos, ya se encuentra con nosotros la candidata a la Asamblea Nacional, Natalia Viteri, representa a la lista 6, Partido Social Cristiano, con quien vamos a tener un breve diálogo, especialmente fue asambleísta, va a la reelección, ¿no? Y justamente pues para salir de algunas dudas, mi estimada doctora, la gente se pregunta, ¿no? Muy cuestionada la Asamblea Nacional. Tal es el caso que el Ejecutivo y la Asamblea Nacional no estaban, mejor dicho, desentonaba en ciertas partes. Tal es por eso que hubo una consulta popular en el tema de la muerte cruzada, ¿no? El gobierno tomó la decisión de dar de baja a los asambleístas de la Asamblea Nacional, ¿no? Le digo esto porque en su gran mayoría que he conversado, la gente dice, pues los asambleístas no hicieron nada y tantas situaciones, ¿no?, que están debiendo, y usted ahora como nuevamente va a participar, queríamos saber qué fue lo que pasó, por qué esta situación, y ahora su presentación también por parte de su partido que representa como candidata a la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias primero por la invitación. Un saludo a todos los que están sintonizando Teleradio en esta mañana, tarde ya de lunes. No hubo una consulta popular para el tema de la muerte cruzada. La muerte cruzada ¿Cómo se dio eso? Se dio por una decisión propia del presidente al verse ya en el día anterior a la votación del juicio político que interpuso la Asamblea Nacional con la aprobación de la Corte Constitucional como establece la Constitución. Yeah. Y una vez agotado todo el procedimiento, ya faltaba únicamente la votación que iba a darse al día siguiente. Esa noche, en la madrugada, el presidente decidió lanzar el decreto de muerte cruzada para no permitir que se dé la votación al día siguiente del juicio político, donde él podía ser destituido por la Asamblea Nacional con aprobación de la Corte Constitucional, y para evitar esa votación que no se sabía si iba a ser mayoritaria, es decir, iba a contar con los 92 votos para poder ser destituido, o a lo mejor no tenía esa votación y el presidente no era destituido, él simplemente decidió dar paso a la muerte cruzada sin una causal constitucional, simplemente para que no lo destituyan. Eso fue lo que ocurrió. ¿Pero eso está en la Constitución o no está la muerte cruzada? En la Constitución está la muerte cruzada, tanto para la Asamblea Nacional que la pueda emitir como para el presidente, pero con causal constitucional, no para salvarse de un juicio político. Eso no lo establece la Constitución, sino por las causales constitucionales que están ahí. El presidente lo utilizó tal cual lo declaró, inclusive ante medios internacionales, que en caso de que se llegue a una votación y que él corra el peligro de ser destituido, él usaría la muerte cruzada, y eso no es constitucional. Ya, y en ese marco, pues bueno, hablemos sobre el pueblo. El pueblo dice, pues, los asambleístas se fueron, desprestigiada, dice porque no hicieron nada en beneficio de el pueblo, lo que los eligió. Por ejemplo, ustedes están solamente para legislar, para hacer leyes, ¿y para qué otra cosa más? Bueno, las funciones y atribuciones de la Asamblea Nacional son muchas y están establecidas en la ley y en la Constitución. Fiscalizar, que era una de las atribuciones que se estableció. En mi caso particular, por ejemplo, yo puse un juicio político contra la ex ministra de Salud, Jimena Garzón, por las medicinas caducadas, por la no entrega de medicinas a los pacientes con enfermedades raras, catastróficas y huérfanas, por las medicinas vendidas a través de terceros y que no tenían permisos del ARSA y que eran con sobreprecios tanto a los hospitales del Ministerio de Salud Pública, y también se le puso ahí como ejemplo a los hospitales del IES, que hoy por hoy ya salieron inclusive el laboratorio por el cual se le acusaba en ese momento, y ese juicio político lo gané contra la ex ministra de Salud, Jimena Garzón. También los proyectos de ley que se presentaron en la asamblea que fue cesada, se presentaron 577 proyectos de ley. Por eso es que lo que existe es un poco de desinformación hacia la ciudadanía. 577 proyectos de ley fueron presentados. En mi caso particular, yo presenté 10 proyectos de ley. De esos
proyectos. Uno ya es ley de la República, que ¿Cuál es para es los emprendedores, la ley FinTech, que Ah, es ya. tecnología financiera a través de lo que estamos en este momento, por ejemplo, las personas que nos ven a través de las redes, eso es tecnología financiera, con lo que se puede financiar, por ejemplo, ustedes como medio de comunicación, no a través de un banco, sino a través de, por ejemplo, Amazon, todas las plataformas digitales que financian o que venden a través, ya no solamente aquí al Ecuador, sino que al mundo entero. Eso es tecnología financiera o las compañías fintech. Eso ya es ley de la República. Los otros que he presentado también, que ya están en comisión. 57 leyes fueron aprobadas por la Asamblea que cesó. 57 leyes en 2 años. La Asamblea antes de esa aprobó 68 leyes en 4 años, nosotros 57 solo en 2. Lo que falta es un poco de comunicación. Desde, por ejemplo, los medios de comunicación hacia la ciudadanía que están más cercanos, porque la Asamblea sí comunica a través de su radio y de su televisión, pero es de muy poco alcance en diferencia de los medios de comunicación, ¿no? Pero sí se hicieron leyes importantes, por ejemplo, la ley de economía violeta, que es para que haya una ya no existe esa brecha de diferencia salarial entre los hombres y las mujeres. 9 leyes en materia de seguridad, entre esas las que mandó el Ejecutivo, fueron aprobadas para que se pueda atender los casos de inseguridad que vive la ciudadanía. Esas fueron también aprobadas, las leyes a favor de los campesinos, las leyes a favor de los comerciantes informales, para que no, cuando los agentes los agentes metropolitanos de los diferentes GATS del país les dicen que no deben estar ahí, no les retengan sus mercaderías y no se las dañen o se las desperdicien de la manera que lo hacen. No hay muchísimas leyes que fueron creadas en favor de los ciudadanos, pero no existe la información hacia ellos. Interesante. Imagínese usted eso de la plataforma tecnológica. Que usted era la ponente, no lo sabía, ¿no? Hay tanta desinformación y es por eso que a veces la gente cree tanto desprestigio hacia los asambleístas, ¿no? En todo caso, estamos aclarando el tema, no es porque yo me lo he inventado, sino que eso es lo que cuesta, pues uno lo que hace es transmitirle. Ahora viene con nuevos bríos, viene con nuevos proyectos, vienen con una nueva imagen, ¿cómo cuáles serían para empezar? Hay 9 proyectos que yo dejé presentados, aparte del que ya es ley. De esos 9 proyectos, uno ya está para segundo debate, que es la reforma integral a la ley para personas con discapacidad, para que los derechos de estas personas estén bien definidos en la ley. Además de ese proyecto de ley fue creado con todos los proyectos de ley que me dieron todos los grupos y fundaciones de personas con discapacidad que durante la campaña me fueron entregados, que los trabajé con ellos y que luego dentro de la Asamblea los trabajé con el Ministerio de Salud, con el CONADIS y con los grupos también que le menciono para que ese proyecto de ley sea realmente completo. Eso ya está para segundo debate, así es que sería aprobado y sería otra ley ya de la República. Aparte de eso, presenté una ley que va a ser la primera en el Ecuador, una ley para las personas que tienen enfermedades raras, huérfanas y catastróficas, que son las que vemos en los noticieros, que ruegan y piden a través inclusive de acciones constitucionales al gobierno del Ecuador que les dé las medicinas que no están en los cuadros básicos de salud y que por eso no se las entregan, que son medicinas muy caras para cualquier ecuatoriano y que no pueden ser costeadas por ellos, pero que el Estado tiene la obligatoriedad de entregárselas. A través del Ministerio de Salud. En los hospitales del Ministerio de Salud Pública, del IES, del ISPA, del ISPOL, deberían entregarlas, pero no las entregan y que a través de esta ley ya van a tener la obligatoriedad de entregárselas el Estado y además van a tener que capacitar a los doctores, a los médicos que no tienen especialidades en este país para atender estas enfermedades catastróficas, para atender las enfermedades raras que no conocen, claro, que van a tener que estudiarlas aquí a través de la ciencia, la investigación para que estén al día, que no van a poderse quedar estos cuadros de estas enfermedades como el último que fue actualizado en el año 2012, estando 2023, sino que se van a tener que actualizar cada 2 años y en atención a las enfermedades catastróficas, raras y huérfanas que están en la ONU, que estas personas tienen que tener, las personas que los cuidan, los permisos en sus trabajos y no ser despedidos por ir a atender a sus familiares con este tipo de enfermedades. 2 proyectos más en materia de seguridad, un sistema especializado de jueces y fiscales sin rostro en los temas penales de delincuencia organizada, en temas de homicidios, asesinatos, secuestro, violación, extorsión o vacunas,
todos los temas que terminan con muerte o de la víctima. En estos casos, el sistema especializado de jueces y fiscales sin rostro, para que no veamos a los fiscales que los matan afuera de la fiscalía, a los jueces que los amedrentan o que los amenazan en su integridad o a sus familias, sino que ellos puedan seguir atendiendo los casos que tienen, pero sin amenaza a sus vidas, para que estos procesos no queden en impunidad. Todos los que tengan que ver con delincuencia organizada, ¿no? Ya. Así también en materia del COIP, que es el Código Integral Penal, para que sean reformados, por ejemplo, en estos mismos delitos que son de delincuencia organizada o de altísima peligrosidad, que se aumenten las penas hasta por 60 años, sumando los delitos, las sentencias por cada delito que cometen, que no hayan rebajas, que por las causas que los vemos salir antes de que cumplan sus sentencias, que no hayan rebajas ni sustitutivas, y que, a diferencia de lo que existe en la Constitución actual, que es mínima intervención penal y que la prisión preventiva siempre se dé de última ratio, y por eso es que vemos que los jueces sueltan a los delincuentes y nos llama muchísimo la atención o nos molesta, pero eso es lo que ordena la Constitución, que en estos casos de altísima peligrosidad se dé por excepción siempre la prisión preventiva en estos casos y no se les den sustitutivas, porque ellos no se vuelven a presentar más, y que en estos casos les den siempre prisión preventiva, que se aumenten las penas a 60 años, que no hayan sustitutivas ni rebajas, que a los menores de edad que están cometiendo este tipo de delitos desde los 14 años se los sancione como adultos, pero en una prisión que sea para menores de edad, no mezclados con los adultos. Este tipo de proyectos son los que dejé presentados y los que voy a impulsar para que sean aprobados. Doctora, hay un ratito en el tema de seguridad. Usted vemos lo que está pasando en los actuales momentos. Nadie se escapa. Policías muertos. Alcaldes, por ejemplo, Agustín Itriago, también víctima del sicariato. Personas colaterales, justamente en la madrugada de hoy, fallecieron también. Por algún motivo estaban por ahí, fallecieron. Usted, con lo que usted ha mencionado, solamente con la aplicación de la ley, ¿es suficiente para todo eso? Porque vemos que ya es hora también, a mi parecer, mal ubicado está la penitenciaría litoral también, en los actuales momentos donde se encuentra, ¿no? Para ejecutar lo que hacen otros países, porque muchos hablan de El Salvador y todas esas cosas. Aquí también se puede hacer algo muy interesante para tratar en algún momento que las personas que caen por cualquier delito, especialmente los que por este tema que estamos viviendo los ecuatorianos, no salgan a aplicarle lo que usted dice, los 60 años, pero ya en una cárcel, pero realmente de extrema seguridad, pues no. Claro, eso ya puede ser aplicado sin necesidad de una ley nueva o una reforma, porque las cárceles están bajo la acción del SNAI. Ellos son los que controlan las cárceles, la creación de nuevas cárceles, la ubicación de las cárceles e inclusive la ubicación de los presos. Ellos son los que la manejan, y el SNAI es un órgano adscrito al Ejecutivo, es decir, está bajo el comando de ellos, no de la Asamblea Nacional. No, Entonces, yo sé, yo solamente momento, tengo no, una sí, opinión. en este momento, con las facultades que tienen, el SNAI puede determinar dónde crear, dónde armar o dónde fabricar o crear o construir una nueva cárcel en el país con todas las seguridades que tiene, porque como usted menciona, efectivamente, tanto la penitenciaría del Litoral, la cárcel de Turi y todas la de Santo Domingo y todas las que existen, son cárceles que fueron mucho riesgo construidas primero hace muchísimos años. Segundo, para una cantidad de personas privadas de la libertad con un número ya calculado hace muchísimos años atrás, para personas que tenían delitos que no eran de la peligrosidad que tenemos a esta fecha, y que además se ha ido deteriorando en el paso del tiempo y no han sido mantenidas como deberían, y no tienen las medidas de altísima seguridad que requerimos ahora. Así es que efectivamente deberían construir cárceles nuevas, y no una, varias, en cada lugar del país, y que no estén dentro de las ciudades, porque además la penitenciaría donde está en este momento, hace años atrás no habían pues a sus alrededores personas que vivan ahí. Con el crecimiento de la población han llegado hasta ese lugar. Entonces en este momento es el momento de sacar la cárcel
la penitenciaría y construir nuevas mucho más lejos o en un sector donde estén totalmente alejados de cualquier persona, para que a su vez puedan hacer el aislamiento de todas las redes sociales, de toda el internet, para que puedan hacer todas las seguridades que requieran, para que no haya forma de que se escapen, con otras medidas de seguridad para que no puedan haber el ingreso de todo lo que les llega, ya sea por drones que dicen que ahora les hacen llegar, ya sea que se los ingresan con los camiones de alimentos, o de la forma que sea que les ingresan las armas y otro tipo de cosas a los presos. De esa manera hay que crear nuevas cárceles con nuevos sistemas, con nuevas cosas de seguridad para que no puedan tener eso. Pero eso actualizado al nuevo número de personas privadas de libertad que hay, a las nuevas inseguridades que vivimos, para que esas cárceles estén actualizadas al momento que estamos. Por supuesto que sí. Claro, porque en nuestro país desde el año pasado llegaron expertos de Estados Unidos, vienen de otras partes, pero nada no se ha concretado. Nada se hace así. Solamente siguen parece matando, que se paseara siguen afuera, matando. que se paseara acá y nada más. Claro, por supuesto. Eso es lo que a uno a veces le indigna, porque nadie tiene garantía ya en nuestro país. Por ejemplo, ni usted ni yo. Yo salgo y que no se sabemos lo que puede pasar. Absolutamente nadie, así es. Así es. Nadie. ¿Ah? Bueno, ahora los políticos por lo menos ya le van a dar seguridad. Pero Algunos. a los periodistas... Primero, se les da seguridad después de un estudio que hace inteligencia de la policía para ver si efectivamente tiene el riesgo esa persona que Claro. solicita. Ni siquiera es que a todos. Segundo, que no alcanzaría para darle a todo el mundo, porque además la ciudadanía en general necesita también contar con estos elementos de seguridad como son la Policía Usted tiene Nacional, seguridad propia. pero no es de la policía. No, ya privada. Cada quien tiene que ver los medios de estar acompañado de alguien que lo... Y además el problema de eso es que no hay persona que le alcance para poder estar todo el tiempo teniendo a alguien que lo acompañe. Y como usted dice, no hay persona ya. Nadie, absolutamente ningún ecuatoriano está seguro en ningún lado, ni fuera ni dentro. Porque usted ve cómo en las noticias sale que ingresaron a la casa de alguien, Claro. y ahí adentro acabaron con todas las personas que estaban. O sea, ni siquiera es que alguien estando dentro de su domicilio puede estar seguro, ni adentro ni fuera de la calle. Y cualquier persona, antes usted decía, no vayan a tal lugar a partir de tal hora que es peligroso. Ahora es en cualquier lugar, a cualquier hora del día y a cualquier Sin ciudad. necesidad también estar metido en cuestiones ilícitas. Exactamente. Tú le caíste más al vecino viene y te... Exactamente, con un total irrespeto por la vida de otra persona y por... Primero, que no hay motivo alguno para faltar al respeto de la vida de otra persona. Por supuesto. Peor ahora, los motivos por los que mandan a matar a otro ser humano son totalmente tontos o fuera de todo sentido común. Entonces, realmente las personas están fuera de sí totalmente. Realmente es espeluznante lo que estamos viviendo los ecuatorianos. Ujú. Y regresando al tema, doctora, ¿qué más tenemos entonces para que la gente empiece ya a tomar conciencia y por qué votar por Natalia Viteri? ¿Cuántos son quienes están participando? Asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, ¿cómo está distribuido? ¿Cómo está el candidato que ustedes también apoyan, a Jan Topic? Él está inmerso en el tema de seguridad, ¿no? Así es. Primero, hay que votar por Jan Topic para presidente porque es el único que está preparado, conoce en este momento todo lo que se requiere para poder tener al Ecuador en un momento más seguro de todo lo que estamos viviendo. Él ha visitado cada uno de los lugares, por ejemplo, en las fronteras, conoce cuáles son los espacios por donde se está pasando todo el tema de inseguridad, conoce los hospitales públicos por donde están las brechas que se maneja esta inseguridad, las mafias, en los colegios también el tema de microtráfico y tráfico de drogas, también en los sectores donde se manejan todas estas mafias que se pelean los territorios por el manejo de la droga. Es decir, no solamente que conoce en papel el tema de la seguridad, sino que también la conoce en cada uno de los sitios aquí en el Ecuador, que es donde se requiere. No es de lejos, no es por las noticias, no es un tema de conocerlo simplemente porque lo conversamos, sino porque además ha estado en el sitio, ha conversado con las personas, ha conversado en los barrios, en los colegios, en los hospitales, con la policía, con las Fuerzas Armadas. Conoce a fondo y además es un experto en el tema porque lo ha estudiado.
me refiero, lo ha estudiado como una profesión también. Y eso es necesario en este momento en nuestro país. Mano dura. Es necesario conocer del tema, ser un experto en el tema para poderlo manejar. Además de que conoce y es un experto también en temas de economía, en todos los demás temas que se tienen en el país. Pero en este momento, si no acabamos con la inseguridad, estamos mal en todos los demás temas. ¿Por qué? Porque la inseguridad se ha tomado el tema de la salud. Por ejemplo, vimos cómo mataron a esta chica jovencita que estaba de directora de un hospital público, que se metió a ver el tema de las contrataciones públicas y por qué había Maldonado. Así es. Y la mataron por entrar a ver las contrataciones públicas, porque ahí está tomado por las mafias ese tema. Ese es un tema no resuelto. Así es. En los colegios no vemos las amenazas a los directores de los colegios y a los propios profesores por los propios alumnos, porque no les ponen una determinada nota o por el microtráfico que hay ahí y echan bombas y los quieren matar y los amenazan. Está tomado también por la inseguridad. Entonces la salud, la educación y el trabajo también, porque no solamente las tiendas o los pequeños negocios que les van a cobrar vacunas, también a las grandes empresas les cobran vacunas, y eso significa, tanto en los pequeños como en los grandes, que tienen que cerrar sus negocios o que tienen que despedir empleados porque tienen que destinar ese dinero a pagarle a los vacunadores, y eso significa menos trabajo. Por eso la inseguridad está atacando todos los puntos: salud, educación y trabajo. Si no se acaba con la inseguridad, no se puede arreglar todo lo demás. Necesitamos a alguien que acabe con eso. Y Jan Topic es la persona indicada para acabar con la inseguridad y poder rescatar la salud, el empleo y la educación. Esa es la propuesta de Jan Topic. Jan Topic es el hombre indicado en este momento para hacer eso. Todos los demás podrán tener excelentes ideas y los respeto, pero no están preparados para este tema tan urgente, tan emergente y tan delicado como es la inseguridad. Bien, estamos en diálogo directo con la candidata. ¿Usted es asambleísta nacional o provincial? Fui asambleísta nacional y ahora voy por el distrito 1 en la lista 6. Ya, o sea que estamos hablando de la parroquia Febres Cordero, de la parroquia Jimena. Febres Cordero. Que bien, bienvenida, sí, porque soy yo también de la Febres Cordero. Ay, muchas gracias. Bien, y ahondando un poquito más, justamente estábamos tocando de Jan Topic. ¿Cuál es su participación también para el distrito 1? ¿Cómo? Bueno, ¿de qué manera cuando se recorre ahí el tema de la inseguridad que viven ellos y nos dicen, mire cómo estamos nosotros, todos encerrados tras las rejas, y aquí la inseguridad, y usted ve en las noticias. Eso es lo que le dice. Sí, la inseguridad es lo que más les preocupa, y es verdad, porque ahí se ven las noticias también, como en el Guasmo Norte, en el Guasmo Sur, y dicen las personas que son asesinadas, cómo les disparan, cómo las vacunas les cobran, y ellos están muy preocupados por eso, y usted los ve a todos tras las rejas en sus casas, que saludan a través de la reja y todo por el miedo que lastimosamente tienen. También tuve que poner rejas, y digo tras las rejas. Sí, todos estamos así. Todos estamos así. No hay persona que no esté de esa manera, no se puede vivir de otra. Y aún así, uno estando tras la reja en su casa, escucha un sonido y no puede dejar de sobresaltarse. Es increíble al estado en el que hemos llegado, en todo punto no solo de Guayaquil, de todo el país. Usted apuesta a las leyes. ¿Qué más puede para reforzar? En verdad, en la Asamblea Nacional, eso es lo que se hace, las leyes. La ejecución de las leyes ya le toca al Ejecutivo, a la función judicial, a la Fiscalía. Ellos son los que ejecutan las leyes, al menos en materia de seguridad. En otro tipo de leyes le toca a cada institución pública según corresponda. A la Asamblea le toca corregir las leyes que estuvieran ya no de acuerdo al avance de la sociedad, reformarlas, derogar otras que ya no estén actualizadas, crear nuevas leyes. Eso es lo que le corresponde a la Asamblea, y eso es un poco lo que le corresponde conocer a la ciudadanía, que a veces espera de la Asamblea algo que no es las facultades. Y claro, como no es tangible, como no pueden ver un edificio, una escuela, un puente, creen que la Asamblea no hace nada, pero el tema es que de la Asamblea sale todo, por lo cual las personas pueden hacer todo lo demás. Usted puede estar aquí en la radio porque hay una ley que le faculta a la radio a tener una concesión, a que usted pueda contratar con la radio, a que usted pueda estar transmitiendo, si no, no podría, y eso salió de la Asamblea. Pero para las personas no es tangible, pero para que una persona pueda estar trabajando y tenga un contrato con su compañía, necesita una ley. Eso sale de la Asamblea.
Ahí se vuelve tangible. Cuando las personas pueden ejecutar todos los actos y todas las cosas que hacen a diario, es gracias a una ley que salió de la Asamblea. Pero eso es lo que hace la Asamblea. No es tangible en el momento, es tangible cuando ya lo ejecutan. Doctora, interesante la conversación que mantenemos. En los actuales momentos, justamente ya no, como no está la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional ha negado 2 puntos también al Gobierno Nacional. ¿Qué opinión le merece al respecto? Que la Corte Constitucional ha actuado como corresponde. Primero, cuando dice de la muerte cruzada declarada por decreto y que el Ejecutivo va a poder gobernar durante 6 meses aproximadamente, que es el tiempo que se calcula para las nuevas elecciones, por decreto, y que estos decretos tienen que ser aprobados por la Corte Constitucional Así y que es. son en materia económica urgente, lo dice la propia Constitución. Correcto. Es lo que hace la Corte, calificar lo que sea en materia económica urgente. Lo que no sea así se lo tiene que negar. Segundo, el que le negó en tema de derecho laboral tenía temas donde estaba menoscabando los derechos constitucionales laborales y no podía. Los derechos laborales son irrenunciables. No se pueden renunciar ni aún por un decreto ejecutivo y la Corte Constitucional hizo lo que corresponde. Los derechos laborales son irrenunciables y no solamente porque lo dice nuestra Constitución y nuestra ley, sino que es un tema universal. Es un principio universal de los derechos laborales y no porque no exista la Asamblea, el Ejecutivo puede hacer lo que sea. Más aún porque la misma Constitución establece que aún que se gobierne por decreto ejecutivo los 6 meses, aún con la aprobación de la Corte Constitucional, la Asamblea tendrá que revisar esos decretos ejecutivos y podrá derogarlos en el caso en que no cumplan con lo que establece la ley. Es decir, que todos los decretos serán revisados por la Asamblea que llegue y que si no son conforme a la ley o no eran en materia económica urgente, tendrán que ser revisados por la Asamblea. Por eso es que la Corte Constitucional con mucho acierto, se ha tomado el tiempo que corresponde y ha revisado constitucionalmente, que es lo que a ellos les corresponde, que esos decretos cumplan con lo que se establece en la Constitución y sobre todo que sean en materia económica urgente. No es que el presidente pueda emitir decretos en todo lo que se le ocurra, no es así. Y menos aún que sean contrarios a la Constitución. Así es que la Corte ha hecho lo que le corresponde hacer. Hay un respaldo total a la Corte Constitucional hasta el momento. Sí, pues no sé. ellos han dictado, primero, según la Constitución, que es lo que a ellos les corresponde. Y segundo, han observado lo que dice. ¿Esto es materia económica urgente? Sí, no. Si no lo es, esperen a que vaya a la Asamblea. Y si lo es, ok, si es en materia económica, ahora veamos que cumpla todo lo que dice la Constitución. Así es, bien, en diálogo directo con la doctora Natalia Viteri, candidata por la lista 6. Nos recordó que va por el distrito 1. Estamos hablando parroquia Jimena, parroquia Febres Cordero, ¿cuál otra parroquia? Están los Guasmos, ellos son parroquia Jimena Claro. y la Febres Cordero. ¿Ahí no ingresa la trinitaria o sí? Sí, parte. Parte. Solo una parte. Una parte. Sí. Bien, doctora, ¿qué más le podemos para conversar para que la gente esté en sintonía? Bueno, también? que para que Jan ¿Alguna Topic otra novedad? como presidente pueda actuar contra la inseguridad del país y darnos en este año 6 meses que va a estar ese principio fundamental que todos requerimos, estar tranquilos, estar en paz para poder lograr días mejores para el Ecuador, necesita también un bloque en la Asamblea fuerte, como la 6, que siempre se ha manejado con mano dura contra la delincuencia. No más impuestos para los ecuatorianos, y que sea todo en favor de la ciudadanía. Tienen que votar todo por la lista 6 para asambleísta y Jan Topic para presidente. ¿Quién comanda el tema de los asambleístas provinciales? ¿Usted? ¿O hay En otra? la lista, en el distrito 1 está Jorge Acaiturri, de ahí vengo yo dentro del distrito 1. ¿Son 2 o 3? No, ¿Cuánto? en el distrito 1 se votan por 6 asambleístas en total, es lo que tiene que entrar, sí. Ya. Estamos hablando del distrito 1. ¿Y los asambleístas nacionales cómo están distribuidos? Henry Kronfle es el que encabeza la lista de nacionales, de ahí viene Lucía Jaramillo y Coco Abedrago. Es el tercero. Sí, está la señora. Bueno, está bien, doctora. Bien, en honor al tiempo le dejamos con sus últimas palabras también. Bueno, a todos los ecuatorianos, no pierdan la esperanza, nuestro país es maravilloso y lo que necesitamos es recuperarlo y quitárselo de las manos a todas esas mafias internacionales que han ingresado a nuestro país. Pero para eso tenemos que luchar cada uno de nosotros, no solamente dejárselo a terceros o a aquellos que van a gobernar el país. Este 20 de agosto tenemos en nuestras manos también la responsabilidad de dar
un voto para que esa persona trabaje durísimo junto a nosotros por un país más seguro, por un Ecuador sin miedo. Jan Topic para presidente y para asambleístas, todas las 6. Hasta el 17, ¿no? El 17 Hasta son el las 17 elecciones. Sí, es está todo ya, la campaña y el 20 de agosto son las elecciones. Así es, en todo caso, por el control electoral, como ve usted lo dispuesto por el Consejo Nacional, no hay ningún tipo Bueno, de... esperemos que todo funcione bien, que todo marche bien y que las elecciones sean finalmente lo que cada ecuatoriano ha decidido al momento de dar su voto, como corresponde y como debe ser, y que no haya ninguna cosa extraña. Muy bien. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y retornamos con más información aquí en Diálogo Informativo, Comunicación Eficaz.